Da'at es ese sefirá oculto o es un secreto porque implica un poder muy importante, ¿sí? Que es el poder, básicamente, de poder crear algo, ¿sí? El decreto, como decía antes yo. Entonces, por eso es un secreto, para que solamente aquellas personas que puedan sintetizar o trabajar primero en su ser, lograr un equilibrio muy profundo, puedan acceder a ese poder. Y que no cualquiera pueda crear cualquier cosa. O sea, es como para resguardar ese poder tan relevante que es el poder de la creación, el poder del verbo. Porque si no fuera de esa manera, estaríamos decretando todo el tiempo cosas en general negativas o casi inconscientes y se estarían manifestando en nuestras vidas y serían más caóticas de lo que ya realmente son. Y nuestro planeta sería más caótico de lo que ya realmente es. Entonces, es como un secreto guardado bajo llaves para que solamente aquella persona que tenga la llave y sepa abrir el cofre saque esa información o tenga esa sabiduría y la use entonces para bien. Pues se supone que la persona que tiene la llave que abre el cofre es la persona que hizo un laburo interno y logró un equilibrio profundo en su ser. Por eso es secreto u oculto, para proteger este conocimiento o este poder tan importante. Punto número 2. Da'at está en el centro del abismo. Y yo les acabo de decir que a Da'at se le ubica como planeta Plutón y que Plutón, ¿sí? El dios Plutón en la mitología romana, es el dios Hades de los griegos. ¿Y qué es Hades o Plutón? El inframundo. Así que hay una correlación muy importante entre esto y decir el abismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primero, para yo poder activar el poder del decreto, el poder del verbo, tengo que sumergirme en lo profundo de ese abismo. Pero cuando me sumerjo en lo profundo de ese abismo, hablamos en términos ser humano, microcosmos, me encuentro con ese inframundo, con todas esas sombras, con todos esos dragones que en lo profundo de mi ser me acechan. La sombra o las sombras. Entonces, la única posibilidad que yo tengo de que el poder del verbo se active es transformando esas sombras en luz, trascendiendo esa oscuridad. Tengo que salir del inframundo como la ave fénix, resurgiendo de las cenizas. Entonces implica tomar un riesgo muy fuerte, que es encontrarme con esas sombras más profundas, con esos dragones más profundos que anidan en lo profundo de mi psiquismo, de mi inconsciente. Tengo que tener coraje para eso, tengo que tener decisión. Entonces no mucha gente tiene esta capacidad, tiene la decisión, tiene el coraje, tiene la fuerza de voluntad para hacerlo. Ahora, si yo lo hago, voy a hacer como esa imagen, si ustedes vieron en El Señor de los Anillos de Gandalf, al final de la película número 1, cuando lucha con el dragón ancestral, con el demonio ancestral, era Gandalf el gris todavía, Gandalf el gris. Lucha contra el demonio ancestral, ¿sí? Que le dice no pasará, si se pone ahí y empiezan en una lucha terrible. Y en esa lucha con el dragón ancestral, Gandalf el mago, luchando con el dragón o con el demonio, desciende a lo más profundo de los infiernos. Va cayendo, 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 cayendo y parece que nunca termina de caer en el abismo. Cae en lo profundo del abismo. Parece que el dragón
se lo comió, lo mató. Y después de enfrentar a ese dragón durante un tiempo en el abismo, ves que Gandalf resurge de lo más profundo del abismo y sale transformado en Gandalf el blanco, ropa perfecta, ya no el gris, el blanco, libre completamente de dualidad, ¿sí? Unidad, luz pura, Gandalf el blanco, y aparece en la cima de una montaña. Es decir, pasa de haber descendido al Hades, Plutón, Hades, al inframundo, a los infiernos, transformó la sombra, y en esa transmutación se transmutó el mismo, ¿no? Por eso es del gris al blanco, ya no tiene dualidad, y entonces aparece en la cima de la montaña, que es el cielo o el paraíso. Descendió a los infiernos y subió al paraíso, tal como dice el credo cristiano. Cuando Jesús muere, desciende a los infiernos y al tercer día, ¿sí?, sube a los cielos y se sienta a la derecha de Dios Padre. ¿Bien? Este es el simbolismo. Entonces, para activar el poder de Edad, vos tenés que tener la decisión, el coraje, la fuerza de voluntad de enfrentar esos dragones más profundos, internarte en el abismo más profundo de tu ser y transmutar toda esa energía. La oscuridad en luz. Entonces, de esa alquimia profunda que se va a producir en tu ser, y que va a tener que ver básicamente con ¿qué? Con el equilibrio perfecto entre los aspectos masculinos y femeninos, Dios Padre, Diosa Madre, también en términos, en otros términos podemos decir, entre el mundo espiritual y el mundo material, mi ser celestial y mi ser terrenal. Cuando logro el equilibrio perfecto, también en otros términos, entre el deseo de dar y el deseo de recibir, porque Jochma está a la cabeza de la columna derecha, deseo de dar, y Binah a la cabeza de la columna izquierda, deseo de recibir. Cuando logro el equilibrio entre eso, que es como decir lo mismo, yo digo aspectos masculinos, aspectos femeninos, aspectos espirituales, aspectos materiales, deseo de dar, deseo de recibir. Estoy diciendo lo mismo. Cuando yo logro ese equilibrio, ya no es que rechazo un polo y me aferro al otro, o digo este polo es bueno y este es malo, sea cual sea. No digo es mejor la materia que el espíritu, o es mejor que el espíritu que la materia. No digo es mejor el dar que recibir, o es mejor recibir que el dar. No digo es mejor lo masculino, o no digo es mejor lo femenino. No, no. Son complementarios. Tengo que entender que están al mismo nivel y que funcionan complementariamente. Cuando yo entiendo y comprendo profundamente esa complementariedad, logro esa alquimia. Y es eso lo que me transforma en ese ser de luz como Gandalf el blanco. Es decir, me está poniendo, me posiciono internamente en un lugar de unidad, ya libre de dualidad. Entonces, me posiciono ¿desde dónde ahora? Desde el self. Me posiciono desde el self. Y desde ahí puedo activar el poder del verbo, el decreto, y hacer que funcione. ¿Por qué a nivel del self? Ustedes me van a decir, pero pará, que el nivel del self en el árbol de la vida está un poquito para abajo. En la sefirá número 6, Tiferet, está más abajo. Acá hablamos de las tres primeras, el abismo donde está Adab, después 4, 5 y recién de las 6. Claro, pero ustedes no olviden una cosa, Tiferet, la sefirá número 6, donde anida el self, o el nivel, en términos religiosos, el nivel del alma, si lo quieren ver así, el nivel de la individualidad, es Tiferet, es Keter manifestado en un nivel más bajo. Keter manifestado en un nivel más bajo. ¿Cómo se puede ver esto?
Tiferet, el sol, ¿sí?, es el rey. El rey. El sol es el astro rey. El símbolo, el sol, es el regente de Leo. Leo es el león. El león es el rey de la selva. ¿Sí? El sol está en el centro del sistema solar, que es como el rey sentado en su trono. Es el centro de su reino. ¿Sí? Los ángeles del sol, el coro angélico asignado en la Kabbalah al sol, a Tiferet, son los malachim, o malakim, los reyes. El arcángel es Miguel, Micael, Mijael. La raíz es Melech o Malek, rey. Jesús dice, yo, Tiferet, y mi padre, Keter, somos uno y el mismo. Y agrega, todo lo que hace el Padre, Keter, lo hace a través de mí, Tiferet. Lo que hace el Padre, lo hace a través del Hijo. Entonces, y Keter, fíjense cómo se llama Keter. Traduzcamos Keter, la corona. Es la corona del rey. O sea, el rey, Tiferet, tiene el poder de rey porque tiene la corona puesta. La corona es Keter. El poder le viene de Keter. ¿Sí? Cuando una persona entonces, cuando un ser humano se centra en el self y en ahí logró hacer este proceso de alquimia profunda que yo les estoy diciendo, y activa el poder del verbo, acá, la cuerda azul, poder de la palabra, el decreto, porque entonces logró hacer esta alquimia que estamos hablando y sintetizar estos opuestos y transformarlos en complementarios, lo que está haciendo automáticamente es estar en línea directa, en conexión directa con Keter, con la conciencia divina, sexta dimensión. Automáticamente. Y entonces actúa ese decreto con el poder suficiente para plasmar el deseo en el mundo de la acción, Malhut. Porque Malhut, acá, planeta Tierra, abajo de todo el árbol, Sefirá número 10, abajo de todo, mundo de la acción, Malhut, se traduce como el reino. Entonces, cuando un ser humano logró posicionarse en Tiferet como el rey, en el self, desde ese lugar logró esta profunda alquimia interior, en donde equilibró estas instancias que son las más profundas del psiquismo humano. Animus anima, ¿sí? Jochma, Binah. Dar, recibir, masculino, femenino, cielo, tierra, espíritu, materia. Quedó perfectamente alineado con Keter, recibe el poder de Keter, se transforma en el rey, se pone la corona de Keter y entonces tiene el poder para actuar sobre el reino, sobre Malhut, es decir, para gobernar el reino. El rey gobierna el reino. Esto quiere decir que la persona que está actuando desde el self tiene el poder, a través del decreto, a través de la palabra, de concretar, de plasmar, de manifestar esos deseos en el mundo de la acción, que es este.
Entonces volvemos a la pregunta original. ¿Por qué es un secreto? Porque es un poder muy peligroso. Porque si lo pudiera activar, cualquier persona sin el conocimiento suficiente podría crear mucho caos en su vida y mucho caos en el mundo. Y porque además hay otro peligro, que es el de la travesía, es zambullirse en el abismo. Y cuando vos te metes en el abismo, te sumergís en el abismo, que es en términos cuánticos el vacío, que como siempre les digo no está vacío, sino que es la fuente de todo, me encuentro con esos dragones ancestrales como Gandalf, con ese demonio terrible, y estoy corriendo un riesgo. Entonces solamente es para la gente que tiene la decisión, el coraje, la fuerza de voluntad, la fe. Y como dijimos antes en clases anteriores, implica también haber podido primero perdonar para soltar las cosas, los lastres. Porque sin soltar, sin el perdón, la fe tampoco se va a activar. Entonces fíjense que estamos en el camino del pentagrama. Decisión, coraje, ¿sí? Perdón, fe, y la consecuencia, la resultante es el amor. Entonces, sumergirse, zambullirse, hacer esa inmersión en el abismo, tiene sus peligros. Me encuentro con las sombras más profundas y más fuertes de todas, más ancestrales. Y tengo que tener la capacidad para transformarlas. Y salir, a ver, no quedarme prisionero de ese Hades, de ese inframundo, de ese infierno, sino salir de ahí y salir transformado en un ser de luz. Transformar la oscuridad más profunda en la luz más brillante. Entonces ahí es como que yo, al vencer finalmente, entre comillas, a ese dragón ancestral, a ese dragón más profundo, que es como la sumatoria de todos los dragones, salgo transformado yo mismo en un ángel, en un ser radiante, y me elevo a las alturas. Ya digo, muy bien graficado por la película El Señor de los Anillos en esa escena, muy, muy bien.